privilegio el que Dios nos permite estar aquí y espero que el motivo sea adorarle a Él, sea como cantamos, oírle, obedecer, ¿sí? Salir diferentes y hacer lo que Él nos pide. Entonces, mi oración y nuestra oración es que Dios esta mañana a través de su palabra nos hable, que su Espíritu Santo nos enseñe y que nos transforme por su poder, porque es Él, no somos nosotros, somos instrumentos de Él. Y esta mañana vamos a estudiar en Efesios, capítulo 3, estamos estudiando la carta, vamos capítulo 3, y vamos allí esta mañana a pensar y entender un poco mejor ese plan maestro del arquitecto, el que diseñó, el que desde antes de la fundación del mundo, como nos dice en el capítulo 1, Él nos bendijo, nos eligió en Cristo, preparó todo para este tiempo y para su gloria. Entonces, vamos a estudiar la vida de un hombre que para muchos es un hombre muy especial, un hombre muy preparado, un hombre con mucha capacidad, pero vamos a tratar de comprender qué es lo que hace ese hombre especial, qué es lo que realmente Dios hizo a través de este hombre. Y entrando en el capítulo 3, pero recordando el versículo último del 2, nos está hablando en cuanto a un edificio, ¿cierto? Dice que nosotros, ¿cierto? En quien todo el edificio, bien coordinado, ¿cierto? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, todo el capítulo 1 y 2 nos está explicando cuál es el propósito de todas esas bendiciones, de todo ese misterio, de todo lo que Dios ha guardado para este tiempo, que es un edificio que Él mismo está construyendo. Y el material, ¿quién es? El material son piedras preciosas, somos ladrillos nosotros, pero Él nos convierte en piedras preciosas, nos coloca en ese edificio, a cada uno de nosotros nos une, ¿para qué? Para ser un templo santo en el Señor, para que Dios habite en nosotros. Entonces en la eternidad nosotros vamos a ser ese templo de Dios, vamos a estar allí en presencia de Él y Él morando en nosotros también. Entonces ahora el apóstol Pablo hace un cambio aquí y va al capítulo 3, versículo 1 diciendo, por esta causa yo, Pablo, ¿cierto? Entonces por esa razón, por todo lo que Dios ha planeado, está haciendo y terminará, entonces él ahora dice, yo, Pablo, prisionero. Entonces cuando hablamos de nosotros, yo, ¿cierto? Estoy hablando de mí, ¿cierto? Lo que yo soy. Y él está diciendo, yo, prisionero. Pero si nosotros pensamos y decimos, bueno, pero ¿quién es Pablo realmente, cierto? Si miramos en Filipenses, un momentico ahí, el capítulo 3, ¿cierto? Pablo nos está diciendo, más como para que nosotros entendamos lo que Dios hizo en él. Pero él le estaba diciendo porque muchos estaban glorificando y vanagloriando. Pero él dice, yo voy a la meta. Él ya tenía un propósito, él sabía. Y él está allí, dice, aunque yo, el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces él da una lista allí de circuncidado al 8º día, que él era judío, que era hebreo de hebreos, que era de la tribu de Benjamín, que él era, o sea, tenía todo el currículum más alto. Fuera de eso él era ciudadano romano también. Él hablaba 3, 4 idiomas, era un hombre que iba a ser el sumo sacerdote, era un hombre que iba a ser el líder de Israel, era un doctor en la ley, o sea, tenía todo lo que un hombre quisiera tener o alcanzar. Él lo tenía. Pero ¿por qué ahora en el capítulo 3, versículo 1, él dice, yo preso, prisionero de Cristo? ¿Cómo es que un ser humano por sí mismo puede cambiar su mente, su forma de pensar y ahora bajar a este nivel? Porque prisionero era aquel que se hacía esclavo de otra persona.
y en las prisiones antes lo enchachaban a otro, al calabozo o al pretorio o a la guardia que tenía. Entonces no podía hacer absolutamente nada. Entonces la idea que nos está dando Pablo aquí es eso, que él mismo, ¿sí?, se había hecho prisionero de Cristo para servirle, para hacer lo que él le había pedido. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente hay un cambio en nuestra mente, en nuestra forma de vida? ¿O simplemente estamos haciendo unos ajustes en nuestra mente y nuestra vida y ver cómo yo puedo ser un buen hombre, puedo ser un buen cristiano, puedo ayudar, puedo participar, puedo... Entonces, Pablo no está diciendo aquí yo por el estudio, por lo que tenía, por el conocimiento, llegué a conocer a Cristo y ahora yo me hago prisionero de Él. El versículo aquí dice el 7, en el Filipenses, estoy hablando todavía capítulo 3, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Eso es una decisión, ¿sí? He estimado, o sea, eso no es que Él lo dejó, no, yo ahora ya no, esto no me sirve para nada. No, es que ahora Él no valía por eso. Él había estimado eso como pérdida. Cuando uno estima algo como pérdida y es tan grande, ¿qué necesita hacer para decir esto es como pérdida para mí? Como decir ahora los carros que tengo, las casas que tengo, el título que tengo, la empresa que tengo, todo lo que tengo, ¿sí?, lo estimo como basura. ¿Por qué? Porque encontró algo superior, porque recibió algo que comparado con lo que Él es nada. No es que estamos diciendo que no hay que estudiar, que no hay que prepararse, que entonces lo que yo soy no sirve para nada. No, Él no está diciendo eso. Es que lo que recibí, lo que yo soy ahora es tan alto, tan sublime, que lo que yo soy es basura. Lo estimo como basura. ¿Y qué es eso sublime? ¿Qué eso es tan maravilloso? El amor de Cristo. Es lo que el mundo necesita, es lo que nosotros necesitamos. Cantamos eso. ¿Quién no necesita amor aquí? ¿Hay uno que no necesite? Es lo que queremos todo el tiempo. No se fijaron en mí, no me hablaron, no me tuvieron en cuenta. Yo no soy nada, yo no soy nadie, ¿cierto? Estamos luchando, buscando a alguien que me aprecie, que diga, wow, qué bueno que estás aquí, gracias. Pero este hombre, que era perseguidor inclusive, él decía, estos son una plaga, necesitamos quitarlos del mundo, es una secta. Pero ese hombre fue transformado por el poder de la palabra, por Cristo mismo. Entonces, lo que nos está diciendo aquí ahora Pablo es en cuanto a que él mismo se hace prisionero de Cristo. O sea, ya no es que está luchando con, bueno, yo soy judío, y a un lado fue y se presentó, llevaba su carta de presentación. No, ya eso para él era pérdida, no servía. Con la presentación que llevaba, con lo que le había sido entregado ahora, era tan superior que no necesitaba las otras cosas. Entonces, prisionero de Cristo. Pero es una decisión de cada uno. Esta mañana estás aquí, ¿qué eres de Cristo? ¿Qué estás haciendo con Cristo? ¿Ha vivido una transformación? ¿Ha tenido un encuentro personal con Él realmente? Todo lo que crees ser o tener, ¿lo estimas como nada? Comparado con lo que Cristo nos ha dado, con lo que somos ahora. Si yo no puedo comprender eso, si en mi vida eso no es una realidad, yo tengo que buscarle. Yo tengo que saber realmente si tengo una relación con Él. Y Pablo es lo que esta mañana aquí, o en esta parte de Efesios, nos está hablando en el capítulo 3. Volvemos ahí nuevamente a Efesios capítulo 3 y vamos a continuar allí en donde él dice ahora de Cristo Jesús, ¿por qué? Por vosotros los gentiles. Ahora, ¿un judío se imagina yendo a los gentiles? Si los gentiles eran como perros para los gentiles, para los judíos, eran despreciados. Ellos no tenían valor, ahora no podían entrar al templo, ellos tenían un patio especial en donde era apartado, había un muro que los separaba
y un anuncio que era prohibido entrar, pasar de ahí, aún con la pena de muerte. Ellos no podían acercarse. Se contaminaban los judíos cuando entraban a la casa de un gentil. O sea, tenían que hacer un rito para purificarse. Entonces, hasta ese grado, y cómo este hombre ahora Dios lo llama y lo envía a los gentiles, a nosotros, a las naciones, a toda África, Asia, India, a todas las naciones, para llevar un mensaje, para llevar algo que a él lo había transformado. Es que muchas veces pensamos que el conocimiento es lo que nos transforma, que el intelecto, que es eso lo que me va a mí a hacer algo o alguien. No, es realmente lo que dicen quién soy yo. En el mundo hablamos de autoestima, hablamos de que la autoestima es lo que yo logro alcanzar, de quién soy, qué tengo, qué alcancé. Pero nuestra autoestima viene del cielo, viene de Cristo, que Él me dice, ¿quién soy yo? Soy un hijo, soy perdonado, cuántas bendiciones tenemos, un futuro, una esperanza, tenemos un mensaje, o sea, todo lo tenemos. Entonces, ¿qué necesito yo? Yo primero necesito ser lleno para ir a dar. Si yo no estoy lleno, yo no puedo dar nada. Si yo tengo amargura, si tengo falta de perdón, ¿cómo voy a dar perdón o amor a otra persona? No puedo. Pero solo hay uno que puede llenarme y quitar todo eso que me impide estar libre. Es Cristo, el amor de Cristo. Es eso, ese amor. Si no conoce ese amor, yo le desafío que hoy pueda oír la palabra y al final hablar con alguien aquí y poder comprender ese amor. Si usted piensa que Cristo no te ama, o que te ama menos que a otro, es un engaño, porque el amor de Él es insondeable, es tan alto, tan profundo, que no podemos conocerlo, lo que decía Pablo. El versículo 2 ahora dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces ahora él dice, si habéis oído, o sea, nosotros como gentiles estábamos lejanos, los judíos estaban cerca, pero ellos también necesitaron a Cristo. Entonces los que estaban cerca y los que estaban lejos, nosotros los gentiles estábamos sin Dios, sin promesas, sin entendimiento. Entonces dice, los que habéis oído. Entonces necesitamos oír, necesitamos pedir a Dios que abra mis oídos, mi corazón. Porque yo puedo venir y oír aquí y estar pensando, bueno, ¿y a qué horas terminará este hombre que está ahí porque está haciendo hambre? Tengo que ir a arreglar la casa, tengo que hacer. Y nuestra mente está en 2, 3 cosas. Nuestro oído está cerrado. Como Jesús le dijo a los fariseos, ustedes tienen oídos y no oyen, porque ellos mismos dijeron, nosotros tenemos oídos. Nos dice que somos ciegos, sordos. Dice, ahora porque ustedes dicen que ven, ahora son culpables. Entonces cuando oímos nos hacemos responsables también. Y ahora es nuestro corazón el que necesitamos. Administrador, ¿qué es un administrador? Nosotros, las grandes compañías tienen presidentes, vicepresidentes, PhD, o sea, todos los títulos que siguen creciendo, pero son administradores simplemente. Nada de eso es de ellos. ¿Nada? Pero el título a nosotros nos engrandece. Más bien, Pablo aquí dijo, yo soy administrador. Dios me hizo administrador. Administrador significa que nada es mío, que me entregaron a mí para que yo dirija, multiplique, use todo lo que yo tengo, lo que soy, ser diligente y hacer que eso prospere, que crezca. Ahora Dios llamó a Pablo para entregarle la gracia de Dios, administrador de la gracia de Dios. ¿Por qué no le daría dólares o euros o cualquier otra cosa que hubiera sido mejor? Pero decimos, ¿para qué la gracia? ¿Para qué me sirve la gracia? Yo quiero es pisto, yo quiero ese efectivo en el banco, yo quiero cosas, propiedades, yo quiero inteligencia, yo quiero todo lo que a mí me haga levantar y exaltar, lo que todo el mundo me pueda mirar. Eso es lo que buscamos. Pero Pablo está diciendo, yo soy administrador de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos salvos, pero nosotros decimos, sí, es la gracia la que me salvó, y lo tomamos tan natural que ni entendemos de qué nos salvó, de qué nos perdonó o hacia dónde nos lleva. La mayoría de gente quiere ser salva del infierno, pero no entendemos que mis pecados me esclavizan, mis pecados me quitan la paz, me alejan de Dios eternamente, me hacen sentir odio, rencor por mis seres queridos, me hace ofenderlos, maltratarlos, me hace ser infiel. O
sea, todo eso que nos une, el pecado es lo que lo daña, distorsiona y nos duele a nosotros. Y hay tres problemas que tiene el ser humano, que es, la muerte, el pecado, y el tercero es el miedo a la enfermedad, al fracaso, a todo lo que nos va a dañar. Es eso. Y el hombre no sabe cómo enfrentar y solucionar eso. Pero la gracia de Dios vino para eso. Entonces Pablo recibió eso, administrador, para darlo al mundo, a los gentiles, al resto del mundo. Entonces él hizo su tarea. Él no tenía el Nuevo Testamento ni iba diciendo, mira aquí, él era el Nuevo Testamento. Él vivía la palabra. Él iba diciendo, mire, Cristo murió, nos amó, Él resucitó, Él perdonó todos nuestros pecados, somos libres ahora, tenemos entrada al trono de la gracia, podemos llegar a Él y ser alguien que eternamente vamos a estar con Él y conocerle. Es eso, Él le conoció, Él vio, no simplemente le dio información, entró en una relación personal con Él a nivel espiritual. Es lo que nosotros necesitamos también tener seguridad de que yo tengo esa relación. Si usted es casado, la primera relación que uno tiene es su esposa, sus hijos. Es lo más maravilloso. Pero ahora es triste que compran casas grandes. ¿Por qué? Porque cada uno quiere dormir en un cuarto. Usted en el suyo y ojalá una pared en medio y un portón y ya todo es dividido. Cada uno tenga su carro, cada uno tenga su cuenta, pero vivimos juntos. Eso no es relación. Eso no es unidad. Eso no es amor. Es lo que Cristo vino a enseñarnos. Porque el pecado nos dañó, nos distorsionó, nos separó, nos apartó de nuestro Dios, nuestro gran Señor y también de nuestros seres queridos, de nosotros. Es eso. Podemos estar aquí, pero estamos divididos, estamos separados, estamos pensando en otro, pero mira aquel, mira el otro, y luchando en nuestro corazón. Pero es esa gracia de Dios la que nos lleva a poder entender. Entonces la gracia de Dios es el acto más maravilloso que emana del corazón de Dios, que sale de este ser perfecto a favor de nosotros. Gracia, decimos, es un favor inmerecido, pero gracia es cuando alguien peca y Dios da gracia, da favor a la persona. En vez, cuando nos ofenden a nosotros, ¿qué damos? Damos duro, ¿cierto? Entonces, esa es la gracia, ese es el corazón de Dios. Pero como creyentes ahora dicen, donde el pecado abunda, la gracia sobreabundó. Pero entonces no por eso ahora vamos a pecar y a vivir en pecado para que el bien, hagamos males para que vengan bienes. No, no es eso. Ya entendemos, ya conocemos, ya tenemos esa gracia. Ya podemos vivir esa vida y llevarla a otros para que podamos hacerlo. Ahora él dice, la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, le fue entregada. Es un legado. Él no era para él solo, no era, él mismo fue transformado y enviado al lugar más difícil y a la gente más difícil que no conocía, que fue apedreado, azotado, encarcelado, perseguido, pero él no paró, él fue fiel. Si miramos en 1 Corintios 4, anótenlo ahí, yo lo leo aquí, dice, así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso fue lo que Dios le entregó a Pablo, sus misterios, lo que no había sido revelado. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso es lo que necesita un administrador, no necesita nada más ser hallado fiel. Y es lo que nosotros necesitamos. Pablo fue fiel. Él caminó, él fue al mundo conocido, él llevó esa gracia, él llevó ese amor, él llevó ese evangelio para todas las personas. Ahora nos corresponde a nosotros, nos llegó a nosotros por eso, porque lo tenemos aquí. Esa gracia que es suficiente. Dios dice en el capítulo 1 y en todas las cartas que Él es rico en gracia. Pero nos entristecemos, ¿cierto? Buscamos en la palabra, ¿dónde es que Dios me dice cómo ser un buen ejecutivo? ¿Dónde Dios me puede decir cómo soy un buen vendedor? ¿Dónde Dios me dice cómo puedo yo ganar dinero? ¿Y no abundan libros valga la redundancia, en las librerías? Buscando el líder, el hombre perfecto, el que dirige, el que controla, el que sobresale. Pero hay uno solo, es Cristo.
es Él, Señor de señores. Nosotros somos sus siervos. Si yo no acepto eso, no comprendo eso, nunca voy a experimentar su gracia. Nunca voy a poder servirle y ser esa persona para lo cual Él murió y me llamó. El versículo 3 y 4 ahora nos habla, el primero vimos el poder del Evangelio, ¿cierto? Eso es lo que el Evangelio hace, ese es el poder. A este hombre que tenía todo, que era todo, lo transformó interiormente. Entonces dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Primeramente el judío y también el griego, o después el griego. Entonces, eso es lo que estaba diciendo. Él fue judío, él fue el modelo. Mire, si este hombre es transformado, ¿quién puede resistir la gracia de Dios? ¿Quién no? Esa gracia es suficiente para transformarnos. Es lo que estaba Dios mostrando y hablando a través de vida. Dios quiere que hacer discípulos es llevar vida a otra persona, no es llevar conocimiento, es llevar vida. Lo que Dios ha hecho en mi vida, eso se lo transmito a otra persona y la persona puede entonces vivir ahora. Versículo 3 y 4 dice, hasta el 5 vamos, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, hasta el 5 me pasé, en el misterio de Cristo, terminamos ahí, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Me emocioné leyendo todo. Ahora él dice que por revelación, entonces, el secreto del Evangelio, el secreto, el misterio que él dice que no había sido dado, no había sido revelado a los hijos de los hombres anteriormente por miles de años, nunca a nadie. Los profetas indagaron, buscaron de esa gracia de lo que Dios traía para el futuro, pero Dios les reveló que no era para ellos, sino para nosotros. Ellos administraron todo esto, para nosotros también. Pero ahora tenemos aquí ese secreto revelado, abierto, es el misterio. Un misterio no es algo que, tiene la idea de escondido, pero no es que es malo. Entonces, es como los vidrios oscuros ahora, ¿cierto? En cualquier lugar, uno de este lado, nadie lo ve, pero uno mira hacia el otro lado todo, ¿cierto? Entonces está velado de un lado, pero del otro lado es luz. Entonces, esa es la idea, que nosotros no podíamos ver a Dios, no podíamos conocerlo, no sabíamos quién era. Y estábamos ciegos. Ahora es quitado ese velo, fue corrido y ahora podemos mirar, pasar. Él nos dice que, nos invita al trono de la gracia. Dice que vayamos al trono de la gracia confiadamente. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Él nos invita cada día como hijos de Dios. Nosotros tenemos acceso a ese trono de gracia. Porque pregunta, ¿cómo yo alcanzo la gracia? ¿Dónde la tengo? ¿Qué hago? ¿Dónde la cobro? Pues a cada mañana podemos ir a ese trono de gracia humillados y buscarlo confiadamente. Es como un padre que en la mañana me llama y dice, ven, y yo quiero darte las instrucciones y quiero guiarte y decirte cómo hoy puedes hacer las cosas. Es nuestro Padre, cómo podemos tener victoria hoy, cada día, en mis problemas, en mis afanes, en mis luchas, en toda mi ansiedad, en lo que yo no puedo solucionar, pero lo quiero solucionar con mis manos, con mi fuerza, con mi inteligencia. Tengo que llegar a Él y decirle, Señor, tú eres el único Señor. En ti están escondidos todos los secretos de la sabiduría, del conocimiento, del poder, del amor, de todo. La riqueza está ahí. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Necesitamos acercarnos a Él con humildad, con necesidad. Pero si yo no me acerco así, entonces Dios ve mi corazón y solamente me acerco para que me preste la tarjeta de crédito o para que me la dé y cómo yo salgo hoy de mis problemas. Señor, dame hoy para el alquiler, Señor, dame hoy para la cuota del carro, Señor, dame hoy para la cuota del televisor, Señor, dame hoy para la cuota del aparato que tengo, los chunches, para cubrir todo. Él dice que le busquemos para alcanzar gracia. Su gracia es superior que todo lo que podemos tener. La gracia nos da libertad, nos da vida, nos da abundancia, nos da seguridad.
nos da qué darle a las otras personas. Es lo que él estaba diciendo allí. Ahora dice que leyendo, entonces el misterio que escribió brevemente, en el capítulo 1 él dijo en cómo iba a ser eso que Dios estaba haciendo y que un día lo iba a reunir todo en Cristo. Entonces es brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces también él escribió, entonces a él le fue dado conocer primero a Cristo, él lo vio. Recuerde que un apóstol era aquel que era testigo de Cristo, ¿cierto? De muerte, resurrección, de su ascensión. Entonces, lo primero que él recibió es una revelación. Una revelación no es que Dios me habló, como andan diciendo ahora, no es que Dios me elevó a apóstol, a profeta, a lo que sea. No, eso no tiene nada que ver. Pablo habla del último apóstol. En 1 Corintios 15, él habla que a él como un abortivo se apareció. Ya es el último, no hay más. Entonces ahí está claro para que leamos, entendamos, comprendamos, no nos dejemos engañar ni llevar por diversas doctrinas de vientos que nos arrastran y nos llevan porque se oye bonito y ahorita yo puedo tener esto. No, es estar firmes en él. Él fue dado a conocer, le fue dado para escribirlo también. Tenemos las cartas. Ahí el apóstol a los gentiles está ahí, lo tenemos todas las instrucciones, son verdad, son realidad para hoy en día. Yo las puedo apropiar para mí. Él me está revelando a nosotros, nos ilumina ahora. Eso es iluminación, porque revelación es cuando Cristo se revela o Dios revela su carácter él mismo a las personas. Entonces hay en la Escritura cosas reveladas. No todo es revelado, pero todo es inspirado. Entonces necesitamos entender la diferencia, pero la revelación es en mi conocimiento de Cristo, de Dios, su carácter, el temor y la obediencia a Él que yo puedo dar en cada día. Eso es lo que Él está diciendo, y le fue dado a los apóstoles y profetas también. Entonces, apóstol significaba que tenía que ser testigo de vida, muerte, resurrección y ascensión. Y Pablo fue testigo de algunas cosas, pero él no fue enseñado por Cristo aquí en la tierra. Él fue llevado en 2 Corintios capítulo 12, pueden leer desde el versículo 1 en adelante, y ahí por tiempo no podemos leerlo, pero ahí está diciendo que él habla de un hombre, no sabe si en el espíritu o en la carne o cómo, fue llevado hasta el tercer cielo, al paraíso, y que allí escuchó cosas que para el hombre no le es permitido oír. Entonces él fue llevado allí a la presencia de Dios, de Cristo mismo, y fue enseñado, el evangelio le fue revelado a él. Por eso él es el administrador. Nosotros hemos recibido el evangelio también, nos ha sido dado, porque para nosotros ahora es, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, que fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo tenemos. El Espíritu Santo no habla por su cuenta, él habla lo que oye del Padre y de Cristo, él glorifica a Cristo. Ese es el ministerio en nuestra vida, pero yo necesito rendirme a él también. Yo necesito venir a la palabra, yo necesito no solo estudiarla, sino obedecerla, aplicarla a mi vida. Si él me dice que no debo estar afanado y ando a toda hora afanado, ¿dónde está la Biblia? Que no la encontré hace 8 días, yo la dejé aquí. Si Dios me dice que por nada esté afanado, si ya es pecado el afán, ¿cómo voy a tener comunión con Dios? En algo tan sencillo. Ahí es donde la gracia de Dios actúa. Y yo puedo, Señor, perdóname porque no soy fiel, porque necesito depender de ti. Necesito obedecer tu palabra, conocerla y obedecerla. Entonces necesitamos venir para encontrar esas verdades, esos tesoros que Dios me da a mi vida personal. Él no me está diciendo para que yo le lleve a otro. Él me dio a mí primero para que yo lleve el evangelio a otro, la gracia a otros. No para que le diga, mire lo que Dios le dice, mire que usted debe perdonar, mire que usted debe. No, es el amor y la gracia, es el evangelio para el perdón de pecados. Eso es lo que Dios envió también a Pablo y ahora nos corresponde a nosotros. Entonces, ese es el conocimiento que Pablo recibió del misterio de Cristo. Vamos al versículo 6 y 7 ahora. Dice, ok, gracias. Versículo 6, no, sí, 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo,
y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, ahora está diciendo que los gentiles son los beneficiarios, nosotros. Él lo envió primero también, lógico, a los judíos, pero era el apóstol de los gentiles. Él donde iba, a cada ciudad que él iba primero a la sinagoga, porque él era fiel, él amaba a su pueblo, él sabía que era lo único por lo cual ellos podían ser salvos también. Aún él dijo, si es posible que yo sea anatema, Señor, para que mi pueblo, mi nación sea salva. Pero eso no es posible, porque el único que perdona pecados es Cristo, es Dios hecho hombre perfecto y su sacrificio en la cruz. Su sangre es la única que perdona nuestros pecados, nos redime de todo pecado, de toda rebelión. Entonces ahora él está diciendo allí, es para todo el mundo, el alcance del evangelio es a todas las naciones, a todo el mundo. Pero nosotros nos encerramos en nosotros mismos y ojalá que en la casa nuestra todos conozcan a Cristo. Es lo primero que necesitamos, que vivamos el evangelio. No es la Biblia, no es la oración, no es un versículo. Es vivir el evangelio, es vivir el amor de Cristo, es vivir la gracia de Dios, que a pesar de nosotros mismos como somos, podemos amarnos, perdonarnos, podemos orar el uno para el otro, podemos rendir esa área al Señor y ver la transformación de mi carácter por su gracia. Cuando Dios me llamó, yo estaba sumido ya en las puertas del infierno. Cuando dice Judas que a uno lo rescaten del fuego del infierno. Yo fui rescatado allí cuando Él me puso aparte. Yo comencé a ver otro mundo y dije, Señor, pero yo no puedo vivir esto. Miren un mundo en donde vivía creyendo grande, poderoso y magnate, y ahora aquí viéndome ante la majestad, ante la grandeza, ante la santidad, ante todo el poder. ¿Quién soy yo? Señor, yo no puedo vivir esta vida. ¿Por qué me sacó a mí? ¿Por qué me escogió? Pero su gracia me ha ido enseñando y me sigue enseñando cómo tener victoria, cómo caminar con Él, cómo ver que su poder y su palabra son vivas cuando yo las obedezco, cuando yo las guardo, cuando yo confío, cuando yo creo. Eso es lo que Pablo vivió. Por eso él tenía autoridad y por eso él llevó a muchos ese evangelio, esa palabra. Nada lo detuvo. Él dijo y quería ir hasta España y no sabemos si llegó o no. Lo único que sabemos es que llegó hasta Roma y que allí él murió. Él estaba encadenado a un soldado que cada 12 horas, 24 horas lo cambiaban. Todo el pretorio escuchó el evangelio. No sé si todos fueron salvos, pero todos escucharon. Y ese poder, esa palabra no vuelve vacía cuando en nuestro corazón la recibimos. Entonces es eso, que a los gentiles nos hizo ¿qué? Herederos con Cristo. Nosotros no teníamos nada, pero nos creemos que tenemos todo, ¿cierto? Pero el dinero tiene alas, dice el Señor. El conocimiento queda aquí, Dios lo enloqueció. Entonces el que construye nuevos hilos, nuevos edificios para guardar sus tesoros y dice, alma mía, reposa, descansa y vive y tiene muchos bienes, ahora diviértete. Y el Señor dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que previste, lo que almacenaste, ¿para quién será? Entonces no es que no podamos planear y si Dios nos bendice o bendice a personas con dinero, con la capacidad de ser administradores y alcanzar dinero, hay un propósito para la obra, para que el Señor use este don de esta persona. A cada uno nos dio, nos colocó a nosotros en el cuerpo para poder completarlo. Entonces todos no podemos ser pastores, todos no pueden ser evangelistas, todos no pueden ser uno solo porque es un cuerpo. ¿Han visto cabezas por ahí andando solas alguna vez? ¿O piernas sueltas o brazos? Nunca. Eso ya es el cementerio y eso ni están ahí tapados. Pero un cuerpo está unido y está funcionando, está avanzando, está creciendo en todas sus partes y un miembro cuida al otro. Y esa es la idea, en que entre nosotros debemos cuidarnos para alcanzar a otros. Esa es la tarea. Entonces, herederos, Cristo es el dueño de todo. Él es y nos compartió, nos hizo herederos con Él juntamente. Nosotros ni entendíamos ni éramos nadie. Ahora tenemos todo eternamente. Miembros de un cuerpo nos colocó allí. Entonces dice que los apóstoles son administradores de la gracia.
Nosotros, dice en 1 Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, conforme a la gracia que Dios dio, conforme al poder que Dios da. Eso nos corresponde a nosotros. Yo necesito saber en qué parte del cuerpo Dios me colocó para funcionar, y si no, el que tal un cuerpo sin un brazo, ¿cómo funciona? No, pongámosle una prótesis. No, Dios es un cuerpo vivo, no es un arreglo, no es un injerto, no es una operación, es miembros vivos, perfectos, perdonados, completos, capacitados para actuar a favor de otros. Es lo que significa don, es una capacidad que Dios me dio, que no viene de mí, no es para mí, es para el servicio del cuerpo, para otros. Este brazo no se sirve a sí mismo, es para servir al resto del cuerpo, y otro brazo sirve a este. ¿Cómo se bañan? ¿Con este mismo brazo nos podemos bañar el brazo? No podemos, necesitamos otro miembro, necesitamos, es eso lo que Dios ha hecho, un cuerpo santo, para que el mundo pueda ver que somos diferentes y copartícipes también entonces de sus promesas. Pero ¿cómo voy a ser partícipe si no leo la palabra, si no la apropio? ¿Qué es lo que me dice el Señor en Santiago? Oh, almas adúlteras, aquel que quiere constituirse el amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si yo no entiendo esas promesas, si yo no sé que Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio, entonces ¿cómo yo puedo disfrutar, vivir esa vida? Todo lo que Dios me ha hecho partícipe. Pero le dicen ayune, arrodíllese, clame, declare, prometa, pacte, pueden decirle todas las palabras que quieran y nada va a pasar. Va a ser engañado. Esto es vida, esto no es deber. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Para qué pedimos? ¿Cómo son nuestras oraciones? Todas para ver. Yo quiero el carro rojo, no, el mío en azul, el mío el edificio en tal montaña, no. Ya hasta las tumbas en el cementerio dicen, ¿quiere con vista o mala vista? ¿Cómo quiere? Y para un muerto. Pero así estamos de ciegos, así estamos viviendo. No entendemos. ¿Por qué? Porque no entendemos las promesas, porque no conocemos lo que Cristo ha venido a darnos. Él entró a este mundo lleno de gracia y de verdad. Es el único. Y por eso Él caminó hasta la cruz, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Por la gloria que tenía adelante, por todo eso que Él sabía que iba a abrir el reino de los cielos, que ese velo iba a ser rasgado y que podíamos entrar ahora cualquier persona en cualquier lugar, por grande, por pequeño, por mediano, podemos entrar a Él y comenzar a disfrutar de su gracia, de su presencia. Es eso lo que es el misterio que no había sido revelado. Entonces el Evangelio es poderoso. No hay científico ni nadie que pueda resistirlo. Yo he comprobado eso, he visto hombres, eminencias, que tengo que entrar agachado y casi ni puedo hablar, pero cuando le abro la palabra y comienza a leer, a él se le olvida leer. Entonces ahora yo soy el que me enderezo, ¿sí? Se traba, no puede leer. ¿Y qué está pasando? Lea. No me puede decir, lea la palabra. Hasta el más hombre culto allí va a trabarse, no entiende, no comprende. Entonces, ese es el poder, la palabra de Dios. Cuando la exponemos, cuando la damos a alguien, ahora el poder de Dios comienza a actuar. El Espíritu de Dios comienza a convencerlo. Es eso. La segunda es el misterio revelado. El Evangelio es para todos, Cristo. Y el alcance del Evangelio es al mundo, a todas las naciones. Entonces, ¿a dónde el Señor le ha enviado? ¿O a dónde quiere ir? ¿A Hawái o a África? Mejor Hawái, ¿cierto? Pero el Señor necesita obreros, ¿en dónde? En todo lado. Ahora en su casa misma, su familia, en el trabajo, sus vecinos. ¿Cuánta gente hay cerca de nosotros que podemos darle este mensaje? No es el mensaje, el amor. Hay unas palabras del doctor Ryers que yo recuerdo, que él dijo una vez en su vecindario, vivían hombres que no necesitaban nada. Y él quería compartir con su vecino. Y él tenía carro, tenía una mansión, tenía familia, tenía todo. Y él fue y le dijo, ¿usted tiene paz? Dice que a ese hombre se le escurrieron las lágrimas, se le salieron las lágrimas. Y ahí él pudo compartir el amor de Cristo.
Es eso. No es ir a compararnos cuánto tiene usted, cuánto tengo yo, cuánto conoce usted, cuánto conozco yo. ¿Tienes paz? Esa no la venden. Bueno, yo dije una vez que en Priceman estaban vendiendo, pero ya se acabó. Solo viene de la gracia, de una relación con Cristo, de rendirnos a Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu gran amor.